Tiene estas imágenes, por favor. Tremendo esto, ¿eh? Esto, Nelson, es cómo se está viviendo la guerra entre Ucrania y Rusia en este momento. Fíjense ustedes el frente de batalla, escuchen. Vamos a decirlo llanamente, Nelson, parece un videojuego, parece un juego de computadora, pero es la vida real, miren. Combate cuerpo a cuerpo, ¿eh? Combate cuerpo a cuerpo, armamento, granadas, lanzadores. Este es el momento, Nelson, más clave, el momento más complicado inclusive para Ucrania desde el inicio de la invasión, de la invasión a gran escala en febrero del 2022, a tal punto que junio, el mes que acaba de terminar, fue el mes más letal. Nelson, fue el mes en el que más civiles murieron a causa de los ataques con drones y con misiles que prácticamente lanza Rusia, 500, 400 drones por día. Y esto es lo que se está viviendo en imágenes exclusivas, Nelson, e inéditas, sobre todo, que hemos conseguido en el día de hoy, el frente de batalla. Esto es la guerra, cuando a veces se piensa que solamente son con drones o con misiles. Escuchen el sonido ambiente de los disparos. Tremendo. Eso, Nelson, eran pueblos, ciudades en algunos casos. Sí, sí. Lugares en los cuales estuvimos, con Gonzalo. Efectivamente. En aquella Navidad impactante, ¿no? En la cual vivimos estas imágenes, estas situaciones, ¿no? Allá hace ya 2 años y medio, Nelson, y esto se mantuvo día tras día, enfrentamiento tras enfrentamiento, muerte tras muerte, millones de dólares invertidos en armamento, vidas humanas que se perdieron de soldados, de civiles. Así se está viviendo, Nelson, hoy la guerra, la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Y Nelson, esto hace, lógicamente, que el mundo empiece a replantearse la posición que está teniendo, ¿no?, con respecto a Ucrania. Hasta el punto, el propio Donald Trump, que cuando asumió la presidencia, inclusive hasta elogió al presidente Vladimir Putin, pensando que de esa manera podía lograr un cese del fuego, pero claro, en las últimas horas dijo que se sentía defraudado por el presidente ruso y reconoció y admitió y sobre todo anunció que va a empezar a enviar nuevamente armamento a Ucrania para sostener la defensiva. Y el signo de pregunta, Nelson, ¿qué pasará el lunes? ¿Por qué digo esto? Porque el propio Trump dijo que el lunes iba a haber anuncios, habrá anuncios, mejor dicho, importantes con respecto a lo que pasa en Ucrania. Posiblemente se traten de sanciones contra Putin, contra la economía rusa o contra los jerarcas que acompañan a Vladimir Putin, pero esto marca la importancia de lo que está sucediendo, esta guerra que es tan fuerte, tan grave, Nelson, y que esta semana tuvo el caso significativo que, si se quiere, nos toca más de cerca, obviamente como argentinos en general, y a nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer a Emanuel Vilte, ¿no? Un soldado argentino, 39 años, de Comodoro Rivadavia, que en junio del 2022, ya hace 3 años, había llegado, ¿no?, junto con otros soldados argentinos a combatir en los lugares más peligrosos, a los lugares más letales, a los enfrentamientos que pocos animan a ir. Esta semana fue localizado el lugar donde él estaba junto con otros 30 soldados por la inteligencia rusa. Los bombardearon, los atacaron con drones y perdió la vida. Fue asesinado efectivamente por las fuerzas rusas en el frente de batalla, en el este, bien cerca de donde estuvimos, Nelson. Inclusive ahora vamos a ver un mapa también, porque claro, uno sigue pensando, ¿no?, dónde se dan los enfrentamientos. Esto es en el este, pero ahora también empieza a conocerse sobre todo en el norte de Ucrania. A ver, en esta zona de Prokhovsk es donde estaba
batallando Emanuel Vilta, el soldado argentino, que, a ver, estos puntos en rojo, y siempre lo repetimos, estos puntos en rojo que se ven acá son los puntos de máximo enfrentamiento, correcto, pero toda esta línea de combate, que ya son más de 1.500 kilómetros aproximadamente, es la línea en que recién veíamos ese video, se dan los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El Emanuel Vilta, el soldado argentino, junto con los otros 30 que murieron, no estaban en ese lugar de trinchera, en ese lugar de cuerpo a cuerpo, estaban aproximadamente a 20, 30 kilómetros. Estaban en las residencias, en las casas de, vamos a llamarle, descanso. Sí, que lo que son eso, mamita, ¿no? Pero fueron identificados por la inteligencia, justamente. Algunos apuntan inclusive a videos en redes sociales que logró Rusia identificar la localización exacta para atacarlo. Fíjese, nosotros estuvimos en Kramatorsk, allí acá al norte, un poco más al norte, son unos 50 kilómetros aproximadamente. Esta marea roja, vamos a decirle, que es el avance de Rusia, se sostiene. Y tenemos un video, Nelson, también del cómo quedó el lugar, ¿no? Para tomar dimensión, donde fue asesinado el soldado argentino. Fíjese. Tremendo. Mira. El ataque no es un dron. No. Tremendo, ¿eh? Eso que está envuelto en llamas son las casas abandonadas, casas que ya estaban totalmente destruidas, casas en donde duermen los soldados cuando no están en el frente de batalla. Y fíjese cómo quedó el lugar donde Emanuel Vilta, el soldado argentino, conocido como Coca, a ver, todos los soldados tienen un alias justamente para identificar, para evitar que los identifiquen y evitar que logren generar una vinculación hasta con sus propias familias, porque la red de inteligencia rusa opera no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. Entonces, para evitar cualquier tipo de vinculación, fíjese cómo quedó la casa producto de los ataques con drones. Aquí fue asesinado, entonces acá fue asesinado el soldado argentino conocido como Coca. No es el primero, Nelson. Exactamente, ha habido otro. No es el primero. Y se calcula que no son cifras oficiales, porque no se conoce, exacto, no se conoce, y no es que ni el Estado argentino, ni el ejército argentino, y muchas veces tampoco el ejército ucraniano está detrás de todo esto, sino que son distintas asociaciones que van reclutando a los soldados, no solo de Argentina, sino de distintas partes del mundo. Se calcula, Nelson, que hay más de 20 soldados, por lo menos 20 soldados argentinos, que en este momento están combatiendo en distintos puntos de este mapa que veíamos recién en pantalla. Más de 20 connacionales entonces que están en este momento en Ucrania. Recordamos un momento aquella entrevista que ocurrió en esa transmisión histórica del 24 de diciembre de 2022, única transmisión que se hizo desde el frente en aquella Nochebuena donde estaba Emanuel Vilta. Por favor. Todo lo que está pasando, o sea, obviamente en todos los países que quieran ocupar tu tierra no es justo, y la mayor cantidad de personas que puedan venir a ayudar es mucho más. Aparte de la atrocidad que pasa con los civiles, o sea, si fuera una guerra de soldado contra soldado sería diferente, pero acá están muriendo civiles. Cada vez que salimos a combate vamos a volver, o sea, que tenés siempre esa sensación de angustia, de nervios. Es muy difícil de explicar el tema de la muerte. Siempre uno tiene miedo, o estando acá mismo tenés miedo porque no sabes si te puede caer alguna bomba, algo, y no es difícil. La verdad que es muy difícil de explicar. Hemos vivido situaciones bastante complicadas en el frente, y sí, el miedo no, como que uno no los puede controlar. Un saludo para mi amigo César, que siempre me manda mensajes, y bueno, esos mensajes alentadores lo llevan a uno a seguir firme. Allí estábamos, con Gonzalo, con Juan Pablo Chávez y con Federico Gandolfi, aquel día inolvidable. Gonzalo, muchísimas gracias. Fíjese, ¿no? Del 2 años y medio, diciendo, tenemos miedo cuando salimos al frente. A ver, Emanuel Vilta, Coca, prácticamente no dejó de combatir en el frente de batalla. Conoció a una ucraniana, tuvo una hija inclusive el año pasado. Se volvió a Kiev, a la capital, durante algunos meses, pero se mantuvo casi todo este tiempo en el frente de batalla. Inclusive ahí veíamos recién una imagen en el que se había recibido, vamos a llamarle, como piloto de drones. Claro, la guerra está virando a una guerra de drones. Así es como murió, y de esa manera también estaba batallando, básicamente. Muchos se preguntan, Nelson, y esto hay que decirlo, ¿cómo es que llegan los soldados argentinos?
repito, no es una cooperación entre ejércitos, sino que indudablemente van también por la cuestión económica, ¿no? Una cuestión económica que viven aquí en el país y una posibilidad que se les abre también en Ucrania. Lamentablemente, la imagen de Manuel Vilte es la representación de lo que pasa a diario en Ucrania, esta guerra que es cada vez más letal, Nelson, y un avance de Rusia que parece no detenerse. Gracias, Gonzalo. Por favor.